Como en toda negociación, ambos lados empiezan en cierto lugar y se termina en otro lugar. Y se había empezado en un lugar que era muy dañino para la Argentina. Y terminamos en un lugar que es razonable, en donde había que comparar entre dos alternativas. Una alternativa era un salto a lo desconocido, un salto a la incertidumbre, sin garantías de nada. Esta otra alternativa es una alternativa que permite dar más previsibilidad, permite dar más certidumbre y salir de un lugar que hubiese sido claramente un lugar de angustia para millones de argentinas y de argentinos. Es una alternativa que es la razonable. Se llegó a... Bueno, las palabras entonces del ministro Guzmán. Vamos en busca de más opiniones. Lo presentamos al doctor Flavio Bucchieri, doctor en Economía. Flavio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Vanina, gracias por la invitación, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Bueno, queremos en estos minutos que nos des tu opinión sobre esto que se ha conocido esta mañana, ¿no? No podemos decir que sea un acuerdo, es un principio, falta la aprobación del Congreso. Mira, Vanina, creo que coincido con lo que dice el ministro, que es algo razonable. Ahora, esto implica patear gran parte del problema para adelante. Es una buena noticia que haya un acuerdo, es una buena noticia de que va a haber algún tipo de ajuste fiscal, por más que el presidente haya dicho lo contrario, hay un esquema de reducción del déficit fiscal. Todavía no se ha blanqueado o no han trascendido cuáles son las medidas específicas para poder reducir el déficit fiscal. Y lo que implica este acuerdo es muy simple. El Fondo Monetario Internacional le va a dar un crédito a Argentina con desembolsos trimestrales para pagar el crédito de Macri. Y por ende Argentina recién va a tener que discutir cómo paga el crédito que ahora le va a otorgar el Fondo Monetario Internacional por 44.000 millones de dólares a partir del año 2026. ¿Se entiende? Es decir, es un instrumento contable el que genera esta nueva operación que permite no quedar en el vacío, cumplir con los compromisos de pago, pero de vuelta, el gran problema, la gran amortización del crédito, Vanina, pasa recién a partir del año 2026. Claro. En el año 2026, ya con otro gobierno, ahí el nuevo gobierno va a tener que llegar a un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional para que en el plazo de 10 años se determine cómo se va a pagar este monto, ¿sí? Con lo cual, lo que creo que es más interesante de todo es que acá se le ha dado una salida política al problema. Ni Argentina no quiere pagar, ni al Fondo Monetario Internacional le conviene que Argentina no se caiga del mapa. Por ende, creo que eso es lo más importante. Es un puente, es un intervalo en donde no se le introduce más ruido a la cuestión, se frena la caída, se da una oportunidad para estabilizar la economía, pero en algún momento, Vanina, vamos a tener que hablar cómo se generan las condiciones para generar un proyecto de crecimiento a largo plazo. Este programa no va a generar un crecimiento sostenido, no va a generar una tasa de aumento de la producción muy grande. Lo que sí es muy importante porque frena la caída y da condiciones para comenzar a organizar la macro de tal manera de que cuando la economía ya pueda caminar con un poco más de holgura, ya haya superado de la pandemia, ya haya corregido en gran parte los desequilibrios que tiene, pueda comenzar a pagar el préstamo que hoy en día estamos debiendo. Flavio, y sintéticamente, sé que es difícil, ¿no? ¿Cómo impacta en la economía diaria, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? ¿La inflación? ¿Qué nos espera? Bueno, hay que ver, Marina, cómo se va a instrumentar. Lo que sí ya, inclusive ya ustedes lo dijeron ya, la reducción del déficit fiscal por las medidas que ha instrumentado el ministro, está hablando de una reducción de la emisión. Uno puede llegar a pensar de que parte de la emisión monetaria, ¿no? Parte de la recaudación va a comenzar a aumentar por el crecimiento de la economía, pero también el ministro dejó traslucir de que va a haber un recorte del gasto público, y el gasto público, como ustedes bien lo dijeron recién, va a traducir en una reducción de los subsidios a las tarifas eléctricas. Con lo cual sería de pensar, Vanina, de que
como yo siempre lo he dicho y lo hemos hablado contigo en el programa, estos no son momentos para intentar ganar, son momentos en donde todo el mundo tiene que colocar su cuota de arena para intentar solucionar el problema. Se frena la caída y con el freno de la caída sería dable pensar de que se va a ir acomodando la inflación, se va a ir estabilizando o se va a ir normalizando o acompañando el tipo de cambio a la inflación que hemos tenido, de tal manera de que la retroalimentación que tiene el tipo de cambio sobre la inflación se comienza a debilitar, y eso debería generar que la recuperación que hemos tenido el año pasado se traduzca este año y en los años que vienen, de no mediar ningún acontecimiento negativo a nivel internacional, en un fortalecimiento de la tasa de crecimiento de largo plazo. Con lo cual, creo que es de pensar, Vanina, la factura se va a repartir entre todos, pero yo soy un convencido de que a largo plazo la reducción de la inflación va a generar efectos benéficos sobre la inflación. Ahora, esto, Vanina, de vuelta, no hay que pensar de que son las bases para un crecimiento fuerte de largo plazo. Es lo mejor que se pudo hacer a partir de las restricciones que tiene el gobierno, a partir de que el gobierno ya está pensando en las elecciones del año que viene, ¿se entiende? Y en ese marco, creo que la ayuda del gobierno norteamericano ha sido muy importante, producto de que en la semana que ha pasado, Joe Biden tuvo un involucramiento muy fuerte en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo no es el acuerdo que quería el fondo. El acuerdo del fondo era un acuerdo mucho más convencional. Acá creo que hay que ser justo con esto. El gobierno de los Estados Unidos le ha dado una cuota de confianza a los Estados Unidos, a Argentina, perdón, y eso, ¿qué es lo que implica? Implica que en alguna medida Argentina ha ganado la pulseada en términos de definir un plan de saneamiento, un plan de reorganización de la economía que no es muy duro en el corto plazo y que por ende plantea un gran desafío para el próximo gobierno. Flavio Buquieri, muchísimas gracias por tu opinión. Gracias, Vanina, como siempre, muy amable. Hasta luego.